La historia en palabras de sus protagonistas. Voces. Hoy en la sección Voces nos encontramos con el doctor Russell Arcila Novelo, profesor de carrera de la Facultad de Medicina. Hablaremos sobre la revalorización de la medicina tradicional maya en el sur de la península. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Daniel, y primero que todo felicitarte por la labor que estás haciendo de comunicar y difundir estos proyectos. Yo creo que el sentido de toda investigación es que llegue a más gente y tú cumples con esa parte. Muchas gracias. Bueno, para ya entrar en materia, ¿cómo contribuyen los proyectos sociales de la UADY al bienestar de las comunidades indígenas, particularmente el pueblo maya? Bueno, la universidad, a través de esta parte importante que es la responsabilidad social, impacta reconociendo las problemáticas que los propios pueblos no tienen la capacidad o no han desarrollado la capacidad de expresar y de compartir, y pues funciona como un agente enzimático, diría yo, como para acelerar las reacciones en favor de buscar soluciones con la comunidad. Yo creo que eso es lo importante, no son proyectos en los que uno llegue y dice voy a hacer un proyecto, sino que tratamos de llegar a la comunidad, enterarnos de qué problemática tienen y preguntarles cómo quieren solucionarlo, y tratamos de analizar las expectativas o las oportunidades más viables para hacerlo realidad. Bueno, hablando un poco sobre el proyecto social, ¿cómo se llama? ¿Qué título tiene? ¿Y en qué localidad se desarrolló? Correcto. Nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Revalorización de la Medicina Tradicional Maya en el sureste de en el sur de la península de Yucatán. Es un proyecto de 4 años en el cual iniciamos con una etapa que se llama ingresos justos por sus servicios y sus productos. En esta primera etapa, que desarrollamos básicamente en Tatsiu, Peto y la zona de Tzucacap, lo que buscamos es ayudarle a los médicos tradicionales a optimizar su producción, a generar productos con una visión un poquito más comercial, en el sentido que pudieran distribuirlos mejor, venderlos mejor, conservarlos mejor. Y la técnica fue compartir la experiencia de algunos de los médicos tradicionales con otros médicos tradicionales, pero además nos apoyamos en profesores de la Facultad de Química que nos ayudaron con la parte de los procesos químicos que implica la producción de remedios o de productos naturales y su conservación. Esta fue la primera etapa del proyecto. Después de eso, trabajamos en comunidades interculturales de aprendizaje, y el sentido de estas es llevar a los estudiantes a un escenario real de aprendizaje en donde pudieran compartir con un médico tradicional. En el caso de medicina y rehabilitación y nutrición, que son las 3 licenciaturas de la Facultad de Medicina, la posibilidad era conocer cómo resolvían los problemas de salud que los egresados universitarios resuelven ahora de una manera en tiempos anteriores e incluso en tiempos actuales, pero dentro de las limitaciones que la propia comunidad tiene. Bueno, ¿y cuáles eran los productos que manejan estos médicos tradicionales? Muy bien, bueno, los médicos tradicionales, contemplamos dentro de los médicos tradicionales a las parteras, a los sobadores, hueseros, yerbateros y a los especialistas en rituales, que son los amén. Los productos que ellos generan básicamente son remedios que se utilizan de manera popular y por hace muchos años para el tratamiento de algunas enfermedades, desde cremas, ungüentos, tés o preparaciones que se pueden hacer con hojas, semillas, raíces para resolver diferentes problemas de salud. Y los servicios pues pueden ser desde el masaje, la sobada, que es tradicional aquí en Yucatán, la acomodación de huesos que hacen los hueseros, y pues bueno, los servicios de la parte ritual, que es la colaboración del MEN en las ceremonias de ofrecer el terreno, pedir permiso para la siembra, para la cosecha, incluso los rituales para la quema de los terrenos cuando se va a hacer la preparación. En realidad hay alrededor de 13 rituales agrarios diferentes en los cuales el MEN participa. Pero además de los rituales agrarios están los rituales terapéuticos, en los cuales se pide la intervención de seres superiores para ayudar a recuperar la salud de los pacientes. Bueno, pues ustedes no llegan y hacen lo que quieren. Tienen una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es esto, una comunidad de aprendizaje? Exacto, la comunidad de aprendizaje es el grupo en el cual trabajamos de una manera, a través de un diálogo horizontal. Y en la parte de los médicos tradicionales fue muy importante que durante el diplomado en proyectos sociales
tuvimos la aproximación con este grupo de médicos tradicionales de Peto y Tatsiu, que se reunieron y pudimos platicar con ellos. Fue realmente muy impresionante para mí en lo personal la oportunidad de compartir un rato con esta gente con tanta experiencia, con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, y que ellos nos comentaran lo que sentían y lo que pensaban acerca de la problemática de la medicina tradicional en Yucatán. Entonces, pues esto conformó la primera comunidad de aprendizaje: profesores de la universidad, médicos tradicionales, estudiantes de la Facultad de Medicina. Bueno, ¿y cuál es la relevancia del proyecto universitario para la población que participó y para los médicos? Bueno, los médicos tradicionales, nuestro objetivo en esta revalorización era que se diera un auge otra vez a la medicina tradicional maya, que los verdaderos exponentes de la medicina tradicional maya retomaran su papel como eje de la comunidad en el sentido de la salud, y que fueran reconocidos pues incluso fuera de su comunidad. Pero además, como entendemos a la medicina tradicional como una medicina viva, creemos que esta medicina tradicional se va a mantener mientras existan verdaderos practicantes de medicina tradicional maya, porque como en todas las áreas de la medicina también hay charlatanes. Entonces, mientras existan médicos tradicionales que practiquen realmente esta medicina, la medicina va a vivir. La problemática que encontramos y que los mismos médicos tradicionales nos expresaron es que no tenían aprendices por diversas causas, desde que pues bueno, uno puede conseguir ahora una beca para estudiar ingeniería, contaduría, incluso medicina, pero no puedes conseguir una beca para estudiar medicina tradicional. En segundo, pues el médico tradicional es una persona que vive generalmente, es un adulto mayor que vive en el cabo del pueblo y que se dedica a la tierra, es un campesino, pero además conoce un montón de cosas y bueno, originalmente era una persona importante en la comunidad. Ese papel se ha ido perdiendo y pues eso hace menos atractivo para los jóvenes profundizar en el aprendizaje de la medicina tradicional. ¿Cuál es el impacto social de esta revalorización de este ancestral conocimiento? Bueno, el primero es que los médicos tradicionales retoman esa posición de líderes en la salud en su comunidad. Si bien no hemos logrado este efecto al 100%, logramos el reconocimiento de algunos médicos de la zona de Peto que fueron incluso invitados por lo que era el CDI, antes ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que participaran en otras actividades de salud en comunidades más alejadas. Entonces, esto permitió una proyección hacia afuera de la comunidad, y esa proyección hacia afuera ayuda a que la gente vuelva a recurrir a esta medicina tradicional para la atención de sus problemas de salud. El impacto está no solo en que el médico tradicional vuelva a trabajar en lo que sabe hacer, sino en el verdadero impacto en la salud. El tener la posibilidad de una atención de calidad a través de la medicina tradicional en tu propia comunidad, pues es algo que aún ahora intentamos a través del sector salud y no lo hemos logrado, pero los médicos tradicionales tienen ese papel y lo han desarrollado por muchos años con mucho éxito. Bueno, ¿y qué se generó en este convivio entre saberes? Bueno, para nosotros la parte más importante no era generar artículos de investigación como a lo mejor en otros proyectos, sino generar algún material que les pudiera servir a los médicos tradicionales. Entonces, los propios médicos tradicionales elaboraron lo que llamamos la guía del aprendiz. Los investigadores, profesores universitarios, únicamente actuamos como editores, pero los verdaderos autores de este manual son los médicos tradicionales. Doña Carmen Díaz, don Paternuncio Paul, bueno, entre otros médicos. Actualmente 2 de los médicos que estuvieron involucrados en el proyecto ya fallecieron, y con ellos perdimos pues una gran parte de conocimientos que no lograron llegar a transmitir a otros aprendices. Pero bueno, logramos conservar en ese pequeño manual algunos puntos que ellos consideraron esenciales para transmitir a la siguiente generación de aprendices. ¿Y qué fortalecimientos tuvieron estos aprendices a través de sus maestros? Bueno, lo primero fue establecer una relación dinámica, que ellos se atrevieran a acercarse al médico tradicional y empezaran a participar con él. O sea, romper el hielo y permitir que ambas partes se aceptaran, ¿no? Es un proceso interesante, el cómo tomar un aprendiz. La medicina
occidental que nosotros conocemos tuvo un periodo en el que se manejaba a través de aprendices. Si yo quería estudiar medicina, me iba de aprendiz con un médico cirujano reconocido y vivía con él materialmente. Practicaba con él y entraba a todos sus tratamientos y a todas sus atenciones médicas, cirugías, y así iba aprendiendo. Ese es el modelo que utilizan los médicos tradicionales. El aprendiz tiene que irse a vivir con el médico tradicional para que pueda compartir con él todos los eventos del día, desde la milpa, que la milpa es una herramienta de aprendizaje para los médicos tradicionales. Ahí los médicos aprenden todos los fenómenos biológicos que están involucrados con salud, crecimiento, desarrollo y enfermedad. Y pues esta posibilidad de compartir la vida con los médicos tradicionales es la que permite la formación del médico tradicional. También procuramos un poquito darles herramientas a los propios médicos tradicionales en relación a lo que ellos consideran las enfermedades y darles una visión de anatomía, de fisiología, que en esto nos ayudaron mucho los estudiantes de medicina y de rehabilitación, porque ellos compartían su conocimiento, el conocimiento occidental que nosotros llevamos, y los médicos tradicionales a su vez les compartían lo que ellos hacían en diferentes casos. En el caso particular de la rehabilitación es muy interesante. Algunas de las maniobras que hacen los sobadores y los hueseros son muy similares a técnicas modernas, o que nosotros llamamos modernas, de atención a la salud, que incluyen el masaje, que incluyen la movilización de articulaciones, huesos, tendones, ligamentos, incluso de la propia fascia, que ahora apenas la medicina occidental empieza a trabajar y a descubrir. ¿Qué impacto? Sí. ¿Y cuál fue el impacto para los jóvenes? Me mencionaba hace rato que los estudiantes participaron, pero ¿qué más hicieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se fueron de este proyecto? Bueno, lo primero es que cambiaron su visión acerca de la medicina tradicional. Ellos, al iniciar el proyecto, tenían una visión muy sesgada, en el sentido de que el médico tradicional era un brujo, era un individuo ignorante que realmente no hacía nada y que eran puros engaños. Y después de ver a los médicos trabajar, de probar en algunos casos ellos mismos los remedios que los médicos les recomendaban, se dieron cuenta de que esto es un conocimiento invaluable y cambiaron su visión. Ahora ellos respetan mucho más al médico tradicional y entienden que mucha de la gente con la que ellos van a tratar en el futuro como profesionales va a tener una atención por un médico tradicional, y eso no tiene por qué ser malo. En muchos casos el médico tradicional ha resuelto muchos problemas, y cuando el paciente llega con el profesionista egresado de la universidad, pues ya puede el estudiante actual verlo desde un punto de vista más objetivo y pensar, bueno, ¿qué te hizo el médico tradicional? Esto, ok, probablemente podemos enriquecer esa terapéutica o mejorarla o terminar de resolver este problema a través de estas nuevas medidas. Entonces, esa posibilidad de trabajar en conjunto, esa posibilidad de entender lo que hacen verdaderamente los médicos tradicionales, yo creo que es enriquecedor. Y además, pues implica un factor de orgullo regional, el saber que pertenecemos a esa estirpe de sanadores, de médicos tradicionales, y que estamos heredando un poquito de su conocimiento y que lo podemos aplicar en el día con día, pues es un motivo de orgullo de la propia cultura maya. Bueno, tiene una reflexión de todo lo vivido en este proyecto durante esos 4 años que nos pueda compartir. Pues lo que me queda personalmente es agradecimiento. Sí, este proyecto no hubiera sido posible sin la participación de la doctora Marian Gabriel. Ella es una doctora en antropología muy reconocida aquí en el sureste del país y que tiene trabajos internacionales en Alemania, en España. De hecho, presentó el año pasado en Salamanca los resultados del proyecto. Ella fue la principal incitadora hacia esto. Es alguien que ha convivido con los médicos tradicionales y que se ha dado cuenta de la problemática desde hace tiempo. La maestra Nadia Maldonado, maestra en trabajo social, que se encargó de gran parte de la redacción y del análisis de los documentos, y por supuesto estuvo en todas las sesiones vigilando que la parte didáctica fuera adecuada para los estudiantes y también para la comunidad. Y sobre todo, yo creo que el mayor agradecimiento que tengo es a don Alfonso Chablé, don Fonso, que fue el men de Peto, que nos recibió en su casa y que fue como el ancla de este proyecto. Él falleció el año pasado y es una pérdida de verdad invaluable, ¿no? Hablamos de la conservación de saberes intangibles, pero ese es uno que no alcanzamos a conservar. Yo me llevo el agradecimiento y por la experiencia, por la posibilidad que esta gente me abriera su puerta, me recibiera en su casa y pudiera compartir esa sabiduría enorme
con nosotros, que lo único que buscamos es apoyarlos para que la medicina tradicional maya siga viva al menos una generación más. Bueno, para más información, ¿dónde podemos consultarle o para que otros médicos puedan tener más información? Bueno, nosotros estamos en la unidad universitaria de rehabilitación, que está en el área inalámbrica, es un área que da atención al público y donde está actualmente la licenciatura en rehabilitación. La maestra Nadia Maldonado da clase por las tardes ahí, pero está en la mañana en San José Tecó, y la doctora Marian Gabriel está actualmente adscrita a la unidad de proyectos sociales. Los tres estamos en la mejor disposición de compartir toda la información que pudimos rescatar del proyecto, y sobre todo nos interesa pues motivar a otra gente que quiera tomar la estafeta y seguir con este trabajo, porque es un trabajo inacabado y yo creo que inacabable. Hasta que volvamos a revalorizar el 100%. Así es. Bueno, pues agradecemos su presencia en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, y gracias a todos los radioescuchas, videoescuchas y todos los demás. Continuamos con la programación.